Recientemente, Marcela, estuvo con nosotros la doctora Judy Portorreal, que produjo en muchos televidentes muchas preguntas y temas, pero sobre todo en mí, porque yo soy una patología portátil del ojo. Todo lo que le puede dar un ojo, nosotros lo hemos tenido. Doctora, bienvenida. Hola, hola, muchas gracias. Encantada de estar acá otra vez con ustedes. Con la doctora también ocurre que mucha gente pide en el teléfono de su consultorio y yo le digo, no vayan porque siempre está lleno eso ahí. ella no necesita promoción. Trabaja solo en su consultorio en Gascue. Doctora Portorreal, ¿qué es un síndrome de ojo seco? El síndrome de ojo seco es una enfermedad, se considera enfermedad desde hace poco, es un conjunto de alteraciones que producen, vamos a organizarnos. El síndrome de ojo seco es una enfermedad de la superficie ocular relacionada. ¿Es una enfermedad, un signo o un síntoma? Es una enfermedad. De hecho, se considera enfermedad desde hace 30 años. 30 años atrás, el ojo seco no se consideraba enfermedad. Entonces, es una enfermedad que afecta la superficie ocular, relacionada generalmente con alteraciones a nivel de la lágrima. Entonces, es una enfermedad que ha tomado mucho auge en los últimos años debido a el auge de la tecnología. Porque anteriormente el síndrome de ojo seco realmente afectaba a mujeres en etapa postmenopáusica por los cambios hormonales, pero con el auge de la tecnología y el mayor tiempo... ¿Te refieres a la computadora? Sí. Al uso de computadora. Y los celulares. El uso de la computadora y el celular es lo que ha venido a destacar los síntomas de esta enfermedad, porque comenzamos a tener personas jóvenes y no tan jóvenes que a lo largo del día se quejaban de que los ojos le picaban. ¿Y por qué usted menciona la mascarilla? Ok, lo que sucede es que desde la pandemia hemos tenido una nueva enfermedad que antes no teníamos, que es el síndrome de ojo seco asociado al uso de la mascarilla. Sí, déjeme entrar en detalle, doctora. La mascarilla, todo lo que estamos hablando, como le dijimos al principio, nos afecta. Y es que a veces tú tienes con la mascarilla que quitarte los lentes porque cuando respira se empañan. Te seca el ojo, porque supongo que por eso empaña el vidrio. Pero yo le quiero preguntar, ¿es porque no hay drenaje de lágrimas o es porque hay un problema externo que seca la lágrima? ¿Cuál de las dos cosas? Tenemos dos, la principal causa suele ser la evaporación, pero tenemos dos grandes causas de resequedad ocular. Tenemos el síndrome de ojo seco hiposecretor, que son pacientes con trastornos autoinmunes que la glándula lagrimal, que es la encargada de producir las lágrimas, no produce la cantidad suficiente de lágrimas, pero el más frecuente es el síndrome de ojo seco evaporativo. ¿Esto qué quiere decir? Que producimos una cantidad adecuada de lágrimas, pero que esa lágrima se evapora con facilidad, entonces trayendo los síntomas de resequedad ocular. Y la tecnología te actúa en la sequedad de por sí, es decir, te seca las lágrimas que están ahí o te bloquea la secreción de lágrimas. ¿Qué es lo que sucede con la tecnología? Cuando estamos en celular o en computador o en espacios con aire acondicionado, sucede algo y es que la frecuencia del parpadeo disminuye. Sin uno darse cuenta, uno disminuye la frecuencia de parpadeo porque está concentrado en algo. Con el parpadeo es que la lágrima se esparce sobre la superficie. Al disminuir el parpadeo, esto hace que la lágrima se evapore y entonces aparezcan estos síntomas de ojo seco. Algunos pacientes manifiestan cansancio, otros refieren que la visión se le pone borrosa de manera transitoria, que parpadean y regresa a la visión. Algunos tienen deseos de rascarse constantemente el bordecito de los párpados y otros pacientes se quejan de que acumulan como una secreción en la parte interna de los párpados que cuando la retiran es como si fuera una lagaña especie alargada. Esa decencia con que usted llama las lagañas, ¿verdad? Sí, las lagañas. Sí, pero es legañas. Muchas personas manifiestan lagrimeo, que es algo paradójico, porque cuando alguien llega... ojo seco y está exactamente. Lágrimas. Cuando alguien llega a tu consulta y que preocupado porque dice que está lagrimeando mucho y que eso le molesta. Además de ir al médico, ¿qué ustedes le hacen al ojo seco?
Bueno, tenemos diferentes tratamientos de acuerdo a la etapa del ojo seco que tengamos. Entonces, continuando con la respuesta de la señora, ¿por qué algunas personas con ojo seco lagrimean? Lo que sucede es que cuando el ojo se siente seco, la lágrima tiene una función de nutrir e hidratar la superficie ocular. Si el ojo se siente seco, el ojo le envía una señal al cerebro diciéndole, me siento seco. El cerebro manda a la glándula que produce las lágrimas, aumenta la producción, que tenemos un problema de resequedad, pero esa nueva lágrima que se produce sigue teniendo un problema de calidad, se sigue evaporando con facilidad. Entonces, mientras más secos tenemos los ojos, muchas veces más lagrimeamos. Entonces, con respecto al tratamiento de qué estamos haciendo hoy en día con ojo seco, tenemos diferentes tratamientos de acuerdo a la etapa de resequedad ocular en la que el paciente se encuentre. En la primera etapa, que suelen ser síntomas leves en personas jóvenes, por ejemplo, que pasan mucho tiempo en dispositivos electrónicos y computador, con algunos cambios en su estilo de vida podríamos mejorar la situación. Por ejemplo, de manera consciente parpadear, tomar mucha agua a lo largo del día, tratar de hacer pausas, por ejemplo, cada 2 horas tomarse un minuto para cerrar sus ojos y descansar, y si está en un ambiente con aire acondicionado, salir, o sea, tratar de salir a un espacio más cálido, porque el aire acondicionado se relaciona con resequedad ocular. De hecho, algunas personas se despiertan en las mañanas con que los ojos le arden y le molestan, y frecuentemente la primera pregunta que yo les hago es, ¿usted duerme con aire acondicionado o con un abanico que le dé en la cara? Sí, doctora. ¿Lo puede apagar? No, doctora. Ok, tenemos que entonces trabajar de cómo mejorar el ojo seco, porque el paciente no va a renunciar al aire acondicionado. Entonces, en la primera etapa, si simplemente haciendo cambios en los hábitos no mejora, entonces podemos utilizar lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales, todo lo que tiene que ver con ojo seco está en bastante auge, y de acuerdo al tipo de ojo seco tenemos lágrimas artificiales que podríamos utilizar. Por eso es importante que vaya un oftalmólogo. Si los síntomas ya son mucho más, podemos utilizar antiinflamatorios para mejorar los síntomas de la superficie ocular, y ya hoy en día tenemos un nuevo tratamiento con fototerapia que se llama IPL o Intense Pulse Light por sus siglas en inglés, que es una estimulación de las glándulas de meibomio mediante un tipo de luz que hace que mejore la calidad y la secreción de la lágrima y que disminuyan los síntomas de ojo seco. ¿Y puede producirse una herida en la conjuntiva si la gente tiene esas molestias, ese ojo seco, y no se lo trata o se rasca con demasiado ímpetu? Sí, eso puede generar problemas a nivel de la superficie ocular, y a nivel de la superficie de la córnea se produce algo que se llama queratitis. ¿Y qué es lo que sucede? Que se inflaman las células de la superficie corneal, y esto puede ser puerta de entrada a infecciones. Si mucho tiempo con ojos secos te puede dar queratitis. Sí, te puede dar queratitis, y de acuerdo a la severidad del ojo seco, entonces mayor la queratitis. Y me dijo que el tratamiento depende de la etapa en que estáis. Así es, eso o es correcto. O de la etiología. Depende de las dos cosas. ¿Por qué? Porque si tenemos un ojo seco relacionado con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea, con lupus eritematoso sistémico, pueden tener alteraciones a nivel de la glándula lagrimal. Entonces, si es un trastorno autoinmune, tenemos que tratar con esteroides y antiinflamatorios, tratando de atacar esta causa. Si es una alteración... Pero eso no lo trata el oftalmólogo, sino que usted manda al endocrinólogo. Lo tratamos en conjunto, generalmente con un reumatólogo. Cuando vemos un síndrome de ojo seco, que sospechamos una enfermedad autoinmune, entonces le enviamos una nota al reumatólogo en el que sospechamos un síndrome de Sjögren, un síndrome de no Sjögren, y ya el reumatólogo se encarga de investigar al paciente, tratar la parte sistémica, mientras yo me concentro en tratar la parte ocular y mejorar los síntomas oculares. Doctora, ¿cuántos humores hay en el ojo? Es decir, lágrimas, el que hay problemas con el glaucoma, ¿cuántos humores? A nivel de la superficie ojo, tenemos la entero. lágrima, y en el interior del ojo tenemos el humor acuoso y el humor vítreo. El humor acuoso es el líquido que se produce en el interior del ojo, que se encuentra en los compartimentos anteriores del ojo, y el humor vítreo está entonces en la parte posterior. ¿Y cuál es el del glaucoma? El humor acuoso. Cuando aumenta la producción del humor acuoso o disminuye el drenaje, aumenta la presión intraocular, y esto produce glaucoma. Bien, ¿usted tiene la estadística de la cantidad de glaucoma que hay en el país?
No tengo a mano la estadística de la cantidad de pacientes que tenemos, ya que el último informe que se hizo a nivel nacional se hizo en 2010, pero sí está claro de que es la primera causa de ceguera irreversible en nuestro país y la segunda causa de ceguera seguida de la cirugía de catarata. Siempre es por descuido del paciente, porque va tarde ya cuando el problema va muy avanzado o se puede atacar temprano. Lamentablemente, el glaucoma es una enfermedad que con la tecnología que tenemos hoy en día se puede diagnosticar en etapas bastante tempranas, pero como no es una enfermedad que dé síntomas ni produzca alteraciones a nivel de la visión, si la persona de rutina no acostumbra, sobre todo las personas mayores de 40 años, que es el rango de edad donde el glaucoma es más frecuente, si las personas no acostumbran a hacer un chequeo oftalmológico de rutina, por lo menos cada 2 años, podría comenzar a desarrollar glaucoma y no diagnosticarse hasta que sea tarde. Y esas gotas para producir, ¿qué producen las gotas esas que se le indican a las personas con glaucoma? Bueno, el principal efecto es disminuir la presión intraocular. ¿Pero cómo se la disminuye? ¿Aumentando el drenaje o haciendo que...? Tenemos diferentes medicamentos para glaucoma, o sea, hay diferentes antihipertensivos oculares. Algunos atacan lo que es la producción de humor acuoso, disminuyendo su producción, y otros aumentan la tasa del drenaje. Entonces tenemos esos dos elementos. ¿Y esa presión alta, qué órgano anatómico es que daña? Daña específicamente las fibras del nervio óptico. El nervio óptico es el encargado de llevar la información, comunicar los ojos con el cerebro. Entonces, el aumento de la presión comienza a dañar lo que son las capas de fibras nerviosas que conforman este nervio, y cuando se pierden todas las capas, se pierde la visión. El ojo anatómicamente y estructuralmente está bien, pero lamentablemente esa información que recibe no la puede pasar al cerebro. Y toda esa información de la reacción que tiene el que ve una imagen con el cerebro, todo es nervio óptico, no hay ninguna otra vía. No, es la única vía. Todo es nervio óptico. Es como tener un televisor y que de repente usted le corte el cable que lo conecta incluyendo las reacciones digamos, de apetito, cuando tú ves una cosa bonita, cuando la ves fea, todas esas cosas es el nervio óptico. Toda esa información la lleva el nervio óptico. Los ojos reciben la información. Entonces, esa información ellos la traducen y la envían a través del nervio óptico al cerebro, que es donde se da el fenómeno de la visión. Entonces, si no tenemos cómo enviar la información, entonces lamentablemente es como tener un televisor, pero con el cable roto. El televisor está bien, la pantalla está bien, pero no tenemos imagen. ¿Es irreversible el daño del nervio óptico? Lamentablemente, el daño del nervio óptico es irreversible hasta el momento, por lo cual es muy importante diagnosticar a tiempo, porque el problema del glaucoma es que el glaucoma no va quitando visión, el glaucoma va quitando campo visual. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va perdiendo la visión de afuera hacia adentro. Entonces, cuando le queda esto de visión, es que usted viene a darse cuenta que está viendo mal, y generalmente ya el glaucoma se encuentra en una etapa avanzada, y aún con cirugía muchas veces no se puede lograr que esa visión no se pierda. Doctora, en broma se dijo una vez que las especialidades estaban tan populares que había médicos del brazo derecho y del brazo izquierdo. En la oftalmología, además de cámara anterior y cámara posterior, ¿ustedes han incluido la cirugía plástica dentro de las subespecialidades de la oftalmología? Sí, claro. De hecho, la oftalmología es una de las especialidades con mayor número de subespecialidades. Cada parte del ojo tiene un especialista. Los párpados tienen un especialista que es la oculoplastia. La córnea y la superficie nos tiene a los corneólogos. La cirugía de catarata tiene a los especialistas de segmento anterior. ¿Pero la catarata la hacen todos los oftalmólogos? La catarata la hacen todos los oftalmólogos, pero para los casos más complejos, entonces estamos los especialistas en segmento anterior, que duramos 1 año más especializándonos en lo que es cirugía de catarata para esos casos complejos que generalmente tienen un riesgo muy alto de complicación. Entonces, en ese momento, el oftalmólogo general, que es capaz de hacer una catarata perfectamente, lo refiere al especialista de segmento anterior, que tiene mayor experiencia en manejar casos complejos. Aunque el oftalmólogo es de todo, ¿cuál es la subespecialidad suya? Yo tengo 2 subespecialidades. Yo soy subespecialista en córnea y superficie ocular, así como segmento anterior y cirugía refractiva. Cirugía refractiva para dejar de usar lentes.
Ah, esa es lo que le, como que talla qué cosa. Hay diferentes tipos de cirugía refractiva. La más popular es la cirugía LASIK o el láser, en el que se talla el defecto refractivo a nivel de la córnea con láser, pero también se puede hacer cirugía refractiva con lentes en el interior del ojo o en los pacientes mayores de... Esa cirugía, hay defectos físicos que no la corrige y otras que sí, es así. Así es, por eso es muy importante la Pero evaluación. el astigmatismo lo resuelve. El astigmatismo normal lo resuelve. La miopía. También. La presbicia. También. ¿Y cuál es que no? No, es que todos se pueden corregir. Ahora bien, hay Según el ciertos estadio. criterios de seguridad de cuándo podemos corregir y cuándo no. Por ejemplo, miopías hasta -6 generalmente las podemos corregir con láser en la córnea, pero miopías mayores ya no califican para hacerse en la córnea, entonces se pueden corregir con un lente intraocular fáquico, que es un lente que se coloca en el interior del ojo por delante del lente natural. Todas las cirugías tienen, todos los problemas de los ojos tienen, se pueden resolver quirúrgicamente y eliminar los lentes. La mayoría. Porque dicen que hay épocas que uno no se debe operar y que debe esperar después con algunas enfermedades. ¿Todavía eso es así o ha avanzado? Te cuento qué es lo que sucede. Por ejemplo, si tienes un paciente de 42, 43, 44 años con miopía, sucede que aparte de la miopía, generalmente el paciente miope logra ver bien de cerca, después de los 40 el paciente miope ve bien de cerca, pero ve borroso de lejos. Entonces, si ese paciente se somete a cirugía refractiva con láser, pasará a ver bien de lejos, pero va a pasar a ver borroso de cerca porque se va a convertir en présbita. Entonces, a muchos pacientes miopes, eso es la presbicia. Entonces, a muchos pacientes miopes eso no le agrada. Entonces, un paciente que ya pasa de los 40 años, de pronto debería de considerar una cirugía que le permita ver bien de lejos, de intermedio y cerca. Y la hay. La hay, pero para ello tenemos que hacer un cambio del lente natural del ojo y a largo plazo, por ejemplo, un paciente operarse de quitarse el lente intraocular antes de los 45 años, eso hace que a largo plazo pueda tener un riesgo mayor de desprendimiento de retina. Entonces, esa cirugía con lente intraocular se recomienda más a partir de los 50 años de edad. Pero hoy en día, hace 2 años, ya yo lo vi en el Congreso Europeo de Cirugía Refractiva, ya tenemos un nuevo lente intraocular para esos pacientes que están en ese periodo entre los 40, 45 y 50. Doctora, yo conozco un tipo, no un paciente, no un tipo, que me dice, cuando yo era niño tenía astigmatismo y me pusieron unos lentes. Después dice, cuando me hice adulto necesité otro tipo de lente porque tenía presbicia. Y ahora resulta que el hombre se quita los lentes para leer. ¿Qué es lo que pasa? Tiene catarata. ¿Qué sucede? Hay un tipo de catarata. Sin médico, ¿eh? Sí, no, es que no tengo que verlo. Hay un tipo de catarata que se conoce como catarata nuclear, que genera, lo que hace es miopizar al paciente. Entonces, ¿qué sucede? A ese tipo de catarata se le llama la segunda vista de la tercera edad. Entonces, son personas que comienzan a notar que su visión de cerca mejora y es la clásica historia. Mi abuela ensaltaba una aguja sin lentes, mi abuela leía el periódico sin lentes, pero probablemente la abuela de aquí a 10 pasos no veía la cara de las personas. Bien. Eso es lo que sucede. Doctora, las mosquitas que se ven, ¿están ligadas al desprendimiento de retina? No, las mosquitas que se ven generalmente se relacionan, se conocen como flóculos vítreos o flotadores. En el interior del ojo tenemos una gelatina que se conoce como vitrio. Entonces, con los años, en ese vitrio se van formando como unos grumitos. Y esos grumitos van flotando en esa gelatina. Cuando cruzan por el centro del eje visual que les da la luz, ¿y son negros los grumitos esos? Lo que vemos es la sombra que proyecta el grumito. Ah, ya. El grumito, cuando uno lo ve en la lámpara anidura, el grumito es como blanquecino. Pero cuando él pasa por el centro, que le da la luz, proyecta una sombra. Entonces, ¿a qué se corrige? Actualmente existe un tratamiento nuevo para este tipo de flotadores, que es un láser que los destruye para que dejemos de verlo. De hecho, nosotros esperamos comenzar a trabajar con esa tecnología próximamente porque es nueva y nos gustaría ver los resultados, porque actualmente 6 de cada 10 personas se considera que tienen algún tipo de flotadores. ¿Y qué es lo que produce en la visión que un paciente vea como si fuera, no siempre, pero en algún momento, en vez de ser mosquita, como un vidrio esmerilado?
Como un vidrio esmerilado me suena como a que podría ser, podría estar Una teniendo opacidad, problemas de pero resequedad como con- ocular, que va y viene o es Sí, fija. parece más como una gelatina más bien que ondula. Ah, no, pero ese paciente me gustaría verlo Te lo voy a realmente. mandar. Sí, ese Está paciente cerca. me gustaría verlo. Sí, Están está haciendo bien. consulta en televisión aquí. La consulta por televisión se puede instalar. Doctora, le vamos a dar las gracias y le vamos a pedir que para irse nos diga la catarata, cuando se impone el El lente intraocular. lente. ¿Hay alguna prueba que se pueda hacer, no solamente en catarata, sino en implante de lente intraocular? Que se pueda hacer una prueba de si ese paciente tiene tendencia a rechazarlo o no. No es necesario porque los lentes, el material del que están hechos los lentes intraoculares, ya se ha comprobado, no generan ningún tipo En de ningún reacción paciente. en ningún paciente. De hecho, como surgió el lente intraocular que se coloca en cirugía de catarata, fue cuando la Primera Guerra Mundial que los militares, los pilotos que tenían accidentes y parte del cristal del avión les cayó en el interior del ojo y comenzaron a ver que muchos de ellos, esos cristales estaban ahí y no pasaba nada. Y así fue como se inventó el primer lente intraocular. Los materiales para lentes intraoculares no producen ningún tipo de reacción en el ojo y es una cirugía, es un lente intraocular que se coloca para toda la vida. O sea que se irá con usted en el momento. Así que el tratamiento es tener un accidente y que el vidrio del avión te dé en el ojo. Esa fue la idea. Hay muchas ideas que han Increíble. surgido de la nada. Por ejemplo, el crosslinking corneal, que es un tratamiento para queratocono, surgió de la idea de los odontólogos, de cómo ellos endurecían la amalgama en el proceso de caries dentarias, y de ahí se inspiró un oftalmólogo o un investigador que crea el crosslinking corneal. Ah, mire, me acaban me acordé de algo que me dijeron que le pregunte. ¿Por qué hay menos bico ahora? Yo no diría que hay menos, yo diría que se están operando más, porque realmente el estrabismo sigue siendo una patología frecuente. Yo creo que hay mayor conciencia. Y se trata desde niños. Y que se trata desde Exacto. niños. La mayoría de ¿Y a los... qué edad usted recomienda que se haga? Depende del tipo de estrabismo. Lo primero es que automáticamente identifiquemos que un niño desvía los ojos, hay que llevarlo inmediatamente. Siempre no es bilateral nunca, ¿verdad? Generalmente siempre hay un ojo que desvía. Entonces, hay estrabismos que hay que operarlos tempranito, antes de otros los con- 6 con meses de lentes. edad. Y hay otros que hay que tratarlos con lentes Sí. y operarlos más o menos a los 5 años de edad. Doctor. Y ya los estrabismos del adulto hay que prestarle mucha atención porque se pueden relacionar con alteraciones vasculares, diabetes o tumores a nivel cerebral. O sea que puede aparecer un estrabismo Puede ya en apare- la adultez. Puede aparecer un estrabismo en la adultez y debe de ser siempre causa de cuidado porque se relaciona, Con es un otra estrabismo cosa. secundario, Ok. se relaciona con algo que está pasando en otro lugar. Doctora, finalmente, ¿por qué usted usa lentes? Le voy a explicar por qué yo uso lentes. Yo siempre quise usar lentes durante mi juventud cuando estudiaba medicina y realmente no tenía ningún defecto Ay, por el refractivo. Entonces, actualmente yo soy hipermétrope, entonces ya yo tengo dificultades para leer. Y no se opera. Y realmente tengo que usarlo para leer, pero como me gusta cómo me quedan los lentes, yo los uso todo el tiempo. Pero usted es niña prodigio o usted está operado, porque los conocimientos suyos se corresponden con una persona de más edad. No, yo no Claro, porque usa lentes, uno se puede operar usted misma. Debe tener, Realmente debe mi tener visión de lejos. astigmatismo. No, yo tengo un poquito que es de la de la hipermetropía. infancia. Realmente yo veo el 20/20 de lejos. Yo tengo mayor dificultad es con el tema de la lectura, pero no, doctor, yo no soy niña prodigio, nada que ver. Igual que yo, Simplemente tiene me gustaba Sabe mucho estudiar, muchísimo, pero ella es una no, niña. nada que ver. Yo soy una persona común y corriente que estudió medicina. Doctora, Doctora Portorreal, felicidades. gracias. Le Muchas damos las Doctora gracias. Judith Portorreal, oftalmóloga, especialista en queratocono. ¿Qué es Queratocono. ¿Qué es eso? Es una enfermedad de la córnea que afecta a pacientes jóvenes donde este es más débil de lo normal, se deforma y hace que la córnea tome una forma de cono. Y es la principal causa de trasplante de córnea en pacientes Y jóvenes. lentes de contacto, te lo pone verde, azul. También. Y si es Drácula, rojo. Ay, no. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Le damos las gracias pues a la doctora Judith Portorreal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por tenerme con ustedes.